Lo que va a suceder con el sector pasivo de la sociedad? ¿Qué está sucediendo con estas medidas que se están hablando que va a tomar el gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué tal? Buen día, Hola ¿cómo Matías, ¿cómo estamos? andás? Muy bien, saludos a todos. Bueno, empezando toda esta semana previa a Navidad, así que bueno, felicidades para todos, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Sí, temas complicados, como siempre lo decimos en el programa, esto es muy dinámico y hay novedades importantes. A ver, me decías recién fuera de cámara, hay Sí. una novedad en el proyecto de ley que se va a debatir a partir de las 3 de la tarde en el Congreso. Así es, me acaba de llegar A ver, el dictamen final, digamos, de mayoría, que es el que va a entrar al Congreso finalmente claro, con una serie de modificaciones. Acaba de entrar. bien. ¿Y cuál es la modificación? Primero veamos Sí. qué es lo que le está pasando a los jubilados, porque tampoco hay grandes modificaciones por lo que recién estoy viendo la información que me está llegando. Bien. Bueno, nosotros sabemos que los jubilados ya tenían previsto la movilidad para los próximos 6 meses, marzo, abril, mayo, junio, que rondaba un 27% ya. Claro, esa es la fórmula que se aprobó con la reforma que hizo Macri en diciembre de 2017, Así que es. ajustaba los saberes, aumentaba los saberes según la inflación. La inflación y el RIPTE, que es el índice del trabajador. Yo siempre defendimos esta fórmula porque sabíamos que era un modo que en poco tiempo el jubilado iba a poder adaptar su movilidad a lo que realmente eran los índices inflacionarios cuando teníamos un INDEC que era creíble, ¿no? Entonces nosotros ya sabíamos, los previsionalistas, que en este periodo donde el jubilado iba a ver incrementado sus ingresos. Digamos, Claro. imagínate que un 27% a su jubilación es un monto bastante considerable, ¿no? Y en algunos casos ya estaba equiparando ahora hasta fin de año la inflación y ya tenían acumulado un 27% para el próximo año. Claro, porque la inflación anual va a ser del 55%. Claro, ellos tenían más o menos un 49, un 50, terminando con la última actualización, pero el año que viene ya tenían previsto un 27%. Bien. ¿Qué es lo que pasa? La fórmula esta, el proyecto de emergencia tira abajo absolutamente toda esta fórmula y le da facultades al Ejecutivo Nacional para que diga por 6 meses, por 180 días, no Claro. confundamos, no son 6 meses, son 180 días que nosotros tenemos que ver como días hábiles, o sea que puede llegar a ser 9 meses. No son 180 días corridos lo que uno cree, Claro. porque en el derecho se toman días hábiles Bien. administrativos. ¿Qué es lo que pasa? Durante ese periodo, 180 días, Sí. el Ejecutivo debe establecer una nueva fórmula de movilidad que ya había adelantado que no lo iba a hacer con el índice de inflación. No sabemos cuál era la fórmula que iba a adoptar. O sea, durante 180 días el gobierno congela la Esta fórmula movilidad. aprobada, sí, y dice que les va a dar aumentos por decreto. Así es, esta movilidad. Y por cada 3 meses le va a dar un aumento por un decreto, pero no sabemos cuál es el aumento. ¿Cuál es el gran problema que se plantea? Los jubilados ya sabían que tenían un 27% Sí. incorporado el año que viene, que contaba con un 27% en su haber, que es un incremento bastante importante. Y hoy no sabe qué es lo que tiene, hoy lo han perdido. Hoy no está. No hay previsibilidad. No hay absolutamente la previsibilidad con respecto a esta movilidad. ¿Qué es lo que pasa? Es un gran retroceso. Recordemos nosotros que entre el año 2000 y el año 2006 hubo una gran litigiosidad en el país que ocasionó la causa Badaro, los reajustes jubilatorios. Ya después, entre el 2006 y el 2009, el Poder Ejecutivo implementó la movilidad mediante decretos y la Corte ya lo declaró inconstitucional. Claro. El Ejecutivo tiene que dar una fórmula fehaciente. Y recién en el 2009 se implementó, se logró el reconocimiento de una fórmula de movilidad. Nos guste o no nos guste, había una fórmula de movilidad. Bueno, eso hoy se volvió para atrás, hay un retroceso, muchos de los previsionalistas ya haciendo el análisis vimos que es inconstitucional esta medida. ¿Por qué? Primero porque por decreto si bien una ley está derogando a otra ley, le da Sí. las facultades por decreto al Poder Ejecutivo Sí. para que
implemente una fórmula que ya dijo que no va a ser como esta, sino que los montos van a ser de la movilidad inferiores al 11% y está violando los principios constitucionales de la no regresión de derechos. O sea, lo que decís es que hay no solamente una norma que es inconstitucional, sino que además hay un ajuste a los haberes jubilatorios. Hay un ajuste. Y que un ajuste que al FMI le gusta. Y sí, es lo que el FMI venía pidiendo desde el momento uno. Por eso da el visto bueno a este paquete de medidas que llega al Congreso. Es más, en el año 2017 el FMI no veía, si bien todavía no estaba con el proceso estos de deudas, no veía bien digamos, el cambio de la fórmula de movilidad porque beneficiaba digamos, a los jubilados y perjudicaban las arcas, digamos, de la nación. Claro, pero aunque esa fórmula fue pensada para que la inflación baje, nunca bajó. Nunca bajó, claro, subió. Por eso, desde el 55% los iba a beneficiar. Así es. Y bueno, el Estado debía cumplir, debe cumplir, no importa cuáles son el dinero efectivo que tengan las arcas, porque debe ajustar por otros lados, no debe ajustar por los jubilados. Vos imagínate que, y acá viene la parte práctica, sabemos que van a dar 2 bonos, eso no se ha tocado en el proyecto final. 2 bonos de 5.000 pesos. Se van a dar 2 bonos de 5.000 pesos para aquellas personas que cobren la mínima, que son 14.068 pesos. Bien. O sea que la mínima durante 2 meses va a subir a 19.068. Y esto es algo que no entienden muchas personas, muchos jubilados y pensionados. ¿Qué pasa si yo cobro 17.000 pesos? No se les va a dar los 5.000 pesos, Matías, se les va a dar la diferencia hasta llegar a 19.000 pesos, 68 pesos. Eso es lo que va a pasar. Bien. Durante 2 meses, el primer pago es el 30 de diciembre, ya está establecido, el próximo pago es durante el mes de enero y en el mes de febrero van a volver todas las jubilaciones a como estaban hoy. Y también, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo 2 jubilaciones, o sea, una jubilación mínima y una pensión mínima, exceden los 19.000 pesos, porque estamos en 28.000 y chirola, 29.000, esas personas tampoco las van a cobrar. Sí van a cobrar este bono las personas que cobren la pensión universal al adulto mayor, las asignaciones universales por hijo, la UH, o las que sean las asignaciones propiamente derivadas del trabajo. Claro. Ellos sí van a cobrar este bono, Bien. pero durante estos 2 meses. Y en marzo se vuelve a hacer no sabemos qué fórmula va a aplicar por decreto. Hay que ver qué es lo que decide el gobierno. Ya en el proyecto de mayoría, en el dictamen de mayoría, la modificación es esta. Agrega justamente esto que dice que la fórmula que se va a aplicar por decreto, va a tener en cuenta en especial los sectores más vulnerables, que son las jubilaciones mínimas, que importan más o menos un 50% del universo de los jubilados. Perdón, ¿entonces ya hay fórmula? No hay fórmula. Pero hay una aclaración. Hay un principio o una orientación a que la fórmula va a tener en cuenta, sí, dice el proyecto que se va a elevar, el definitivo, se va a tener en cuenta los sectores más vulnerables. Bien. Lo que se está hablando off the record, fuera del Congreso, es que van a respetar este 11% a las jubilaciones mínimas, no así a las que superan los 19.000 pesos. O sea que se va a ajustar de alguna manera a quienes cobren escalonadamente. Ahora, eso también provoca una inconstitucionalidad manifiesta. Porque un jubilado que aportó toda su vida, que tiene una jubilación de 20.000 pesos, no puede acceder a estos beneficios y tiene que participar de la solidaridad del ajuste, cuando hoy sabemos que 20.000 pesos un jubilado tampoco puede vivir, ¿no? ¿Y esto puede derivar en medidas judiciales? Un montón, muchas demandas, reclamos judiciales. Hay que ver también qué pasa con las jubilaciones que se están tramitando. Porque nosotros sabemos que si hoy pedí un turno y hoy ingresó mi trámite jubilatorio y en 3 meses me sale en marzo sale mi jubilación, yo sé que mi jubilación se iba a ajustar con ese 11%, ya iba a salir ajustada mi primer haber jubilatorio. ¿Qué pasa? O sea, ya pierdo también, las personas que están en trámite de jubilación pierden ese beneficio. La verdad que es una regresión de derechos, es un ajuste que se le está haciendo, el ajuste lo están tomando los jubilados. Yo no puedo concebir que haya un jubilado que cobre 20.000 pesos y que tenga que soportar este ajuste también. Fuera de que es inconstitucional, que ya tienen un derecho adquirido, no se les puede volver atrás ese derecho. Bien. Y aparte otra cuestión también, este proyecto que llega ahora al Congreso agrega
que se va a formar una comisión formada tanto por personas pertenecientes al Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo y especialistas en la materia para elaborar una nueva fórmula de movilidad. O sea, agregó esto, ya no es el Ejecutivo el que va a establecer la fórmula, sino que llama a una comisión que se va a encargar de hacer el análisis de la mejor fórmula posible. Perfecto. Ese es un gran acierto también, ¿no?